acompañan en esta segunda jornada de el Congreso de Educación, Emociones en el Aula, organizado por las municipalidades de Malargüe y de Curicó. Saludamos a nombre de José Manuel Ojeda, intendente de Malargüe, y Javier Muñoz, alcalde de Curicó, a todas las docentes, a todos los docentes, asistentes de la educación, kinesiólogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, eh, eh, estudiantes, apoderados, y toda la comunidad que hoy día se conecta a esta segunda jornada que tiene inicio con un expositor realmente maravilloso, que nosotros estamos muy contentos y expectantes de poder comenzar esta jornada que, a diferencia de la de ayer y a diferencia de las que vienen en los días siguientes, comenzó una hora más tarde porque nuestro invitado es un invitado que viene desde otro continente, ¿cierto? Tal como el año anterior tuvimos la oportunidad de compartir con Rafael Vizquerra y Rafael Guerrero. Hoy día nos engalana el Congreso de Educación presentar a la siguiente persona, que voy a leer un breve resumen de su gran currículum. Solo partir diciendo que tiene 80 libros escritos, 80 libros escritos. Me decía, y 12 son de evaluación. ¿Usted? Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga, diplomado en Psicología por la Universidad de Boston, diplomado en Cinematografía por la Universidad de Valladolid, miembro del Consejo Científico de las Revistas Españolas, el mayor referente en evaluación docente de Hispanoamérica. Ha publicado numerosos libros, 80 nos contaba él, artículos en revistas especializadas y capítulos de libros sobre organización escolar, evaluación educativa, dirección escolar, participación, género y formación del profesorado. Algunas de sus obras literarias son El Arca de Noé, La Escuela Salva el del Diluvio, Vivir en Primavera, El Valor de la Educación, Pase y Lea, prólogos para libros sobre educación, Ideas en Acción, Ejercicios para la enseñanza y el desarrollo emocional, La Casa de los Mil Espejos y otros relatos sobre la educación inicial. Y de 2004 usted siempre lo puede seguir, siempre puede estar atento a lo que está escribiendo y está pensando en su columna El Alarve, cada sábado en el blog personal que tiene en el diario La Opinión de Málaga. Dejamos con ustedes, y aparece en escena, querido maestro, a don Miguel Santo Guerra. Sea muy, muy bienvenido al segundo Congreso de Educación, Emociones en el Aula, organizado por los municipios de Malargüe y Curicó. Maestro. Rodrigo, muchas gracias por tu presentación. Gracias a los organizadores por esta invitación, una invitación a compartir ideas, sentimientos, propuestas, inquietudes sobre esta cuestión que es tan importante, en la que hemos estado media vida como víctimas probablemente de la evaluación, y no quisiera que estemos otra media como verdugos, no quisiera. Profesor, mire, quería yo compartirle algo. Mire, tenemos una sorpresa. ¿Observa ahí o no? Mire, nos llegó esa fotografía, profesor. Usted ahí con algunas profesoras malargüinas. ¿Ah? Sí, Malargüe, la ciudad de Malargüe es entrañable para mí. He estado bastantes veces en Malargüe, en su centro de... Y sé que me escucha también hoy un director de una escuela que se llama El Molino, en San Rafael, cuya amistad cultivamos desde hace 20 años. 20 años. Y siempre está creciendo, y siempre está creciendo. Pues muchas gracias por esta sorpresa, emocionante también. Maestro, yo le contaba, y aquí lo compartimos con toda la gente que nos sigue, el caso significativo de cómo ha cambiado la evaluación, que en el caso nacional, chileno, también ocurre en el caso argentino. Quería relatarle que estábamos en un fenómeno transformador, que era un nuevo decreto de evaluación, que es el 267, que usted
obviamente también lo conoce, y cómo se está derribando esta evaluación competitiva, esta evaluación que mide con el mismo instrumento a todos por iguales, y cómo está surgiendo y naciendo un proceso más bien que tiene que ver con el desarrollo de los tiempos y las posibilidades de cada estudiante. Y en ese tenor tenemos una mañana completa para poder desarrollarnos. Le queremos contar que vamos a hacer un área extendida de la exposición de don Miguel Santos Guerra, y desde aquí vamos a transitar a 1 hora 35 o 40 minutos, y luego vamos a recibir todas las intervenciones, sugerencias, aportaciones, contribuciones, reflexiones vuestras de los asistentes que nos van a enviar, tal como ustedes lo saben, por el WhatsApp. Nos mandan un videíto diciendo yo soy de la escuela tanto en horizontal, y así podemos seguir conversando y compartiendo con don Miguel Santos Guerra, que además de tener todos estos componentes educativos, en el tema emocional, en el tema del trato, de la forma de ser, es extremadamente amoroso, y siempre es muy grato poder compartir con usted, porque tiene una forma de tratar, de conversar, de llegar, que es realmente encantadora. Así es que yo lo dejo a usted en el proscenio virtual para que pueda compartir su presentación y podamos comenzar a transitar en esto que dice: dime cómo tú evalúas y te diré qué tipo de docente o persona eres. ¿Cierto, maestro? Muy bien. Daba yo las gracias a quien me ha invitado, porque es una experiencia extraordinaria poder compartir no solamente ideas, también sentimientos, también emociones. Hablamos de las emociones en el aula. No es verdad que unos seamos máquinas de enseñar y otros máquinas de aprender, unos máquinas de evaluar y otros máquinas que son evaluadas. Es decir, somos personas, y la constitución de la persona está cimentada en los sentimientos, en las emociones, incluso para el aprendizaje. Cuando el constructivismo dice para que haya aprendizajes significativos y relevantes hace falta una lógica del conocimiento interno, hace falta una lógica externa que case con lo que ya sabe el aprendiz, pero dice una cosa muy importante, que a veces se olvida. Para aprender es necesaria una disposición emocional para el aprendizaje, porque solo aprende el que quiere. El aprendizaje se produce no cuando alguien quiere enseñar o pretende enseñar, se produce cuando alguien quiere aprender. Quiere aprender. Hay una leyenda persa muy hermosa que dice que al comienzo de los tiempos los dioses repartieron la verdad dando a cada persona un trocito. Para reconstruirla hace falta poner el trozo de cada uno. No hay trozo despreciable, no hay trozo insignificante, el de todos es necesario. Verdad y comunicación serían dos caras de una misma moneda. Y yo humildemente vengo en esta tarde de España, calurosa, de pleno verano, a vuestras mañanas de Chile y de Argentina, para ofreceros mi pequeñito trozo de verdad y para instaros a que cada uno ponga el suyo para que juntos podamos buscar la verdad. Pero tengo que dar las gracias especialmente a las personas que me escuchan. Parece ser que unas 3.000 personas. Quiero agradecer que su tiempo, quiero agradecer su esfuerzo, quiero agradecer su deseo de aprender. Yo digo que las personas inteligentes aprenden siempre y que las otras tratamos de enseñar con excesiva frecuencia. ¿Y qué más aportáis? Aportáis el deseo de mejorar las prácticas en el aula, de vivirlas de otra manera, desde la emoción, desde el compromiso, no solamente desde el intelecto. Porque la escuela ha sido muchas veces el reino de lo cognitivo. Tanto para profesores como para alumnos, al entrar se nos ha dicho ¿qué sabes? Y al salir se nos ha vuelto a preguntar ¿y ahora qué sabes? Pero no se nos ha dicho cómo te sientes, cómo te encuentras, eres feliz, cómo estás como persona. Dice Gabriela Mistral que si no eres capaz de amar, no puedes dedicarte a esta tarea. Y
yo digo que la función de la enseñanza aumenta su autoridad por el amor a lo que se enseña y el amor a los que se enseña. De todos modos, mi focalización va a estar en los procesos de evaluación, aunque mi enfoque va a ser qué pasa con los procesos de evaluación cuando les hacemos pasar por el corazón. Este es uno de mis últimos libros, Evaluar con el corazón. Evaluar con el corazón. Por eso, esta conferencia se inserta en el título general del Congreso, las emociones en el aula. Y en la evaluación hay mucha emoción. Unas negativas, hay estrés, hay ansiedad, hay baja autoestima algunas veces como consecuencia de la evaluación, hay también motivación, satisfacción, participación y me parece que es muy importante que abordemos la cuestión de la evaluación no solamente como un problema técnico, sino como un problema ético, emocional y de comunicación. A mí me gusta cuando hago un trabajo, me gusta que las personas sepan a dónde voy y dónde estoy. ¿A dónde voy y dónde estoy? Quiere decir esto que la estructura de la conferencia va a tener 4 partes. Así que todo el mundo va a saber que cuando esté en el 1 faltan 3 y cuando esté en el 3 falta 1. Y cuando esté en el 2 faltan 2. Principios para la reflexión, porque no se trata solamente de cuántas pruebas hago, cómo promedio, cómo... No es una cuestión solamente técnica, por eso hablamos de la comprensión del fenómeno. La propuesta de mejora, que es el punto fundamental, queridos colegas, ¿qué hacer para que la evaluación sea un instrumento de aprendizaje, de motivación, de formación, y no sea un instrumento de comparación, de control y de tortura? En mi blog, al que hacía alusión antes Rodrigo, tengo un artículo que se titula La evaluación como tortura. Sugerencias para la acción y consideraciones finales. Entonces ya todo el mundo va a saber, pues estamos a la mitad o nos falta ya muy poquito. ¿Qué es el punto 1? Pues son algunas reflexiones, algunas consideraciones sobre el fenómeno de la evaluación. Y esos principios, los voy a ir enumerando hasta 11, tratan de profundizar, tratan de comprender de qué se trata la evaluación. Y el primer principio del cual he tomado el título de la conferencia, que dice, dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y de persona eres, quiere decir que la evaluación pone sobre el tapete nuestras concepciones de la enseñanza, nuestros principios de qué es el aprendizaje y para qué hay que aprender, pero atención, emociones en el aula, nuestras actitudes. Nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque mirad, para ser docentes no hace falta ninguna formación emocional. En las facultades de formación, en los centros de formación inicial, pues se hace un currículum de contenidos intelectuales que hay que dominar, de estrategias didácticas, pero no hay prácticamente nada sobre qué pasa con el mundo de las emociones y con el desarrollo emocional de los docentes. Y cuando se selecciona a los profesores, tampoco hay un criterio que diga, bueno, para ser profesor hace falta estas características. Y como no lo hay, pues entra cualquier persona. Personas con un nivel de sadismo patológico,
¿Qué es el sádico? ¿Qué hace el sádico? ¿Qué le agrada al sádico? ¿Qué le divierte al sádico? Pues le divierte, le hace feliz hacer sufrir a los demás. Pues caramba, la evaluación es un campo abonado para la tortura. Con la evaluación se amenaza, con la evaluación se controla, con la evaluación se compara, con la evaluación se diagnostica, con la evaluación se hacen profecías de autocumplimiento. Yo he impartido esta asignatura de la evaluación de los aprendizajes en mi facultad durante muchos años. Una alumna me dijo en cierta ocasión que un profesor la había calificado con -1 con 17. -1 con 17. Y ella decía, yo saqué la conclusión después de esa calificación de que no solo era tonta, porque tonta tiene un 0, no sabe nada, 0. Pero hombre, -1 y -1 con 17, esa puntuación no procede del rigor, no procede de la precisión, no procede de la justicia, procede de la perversión. Y vosotros conoceréis a docentes que alardean de que tienen la tasa más alta de reprobados de todo el país. Es como si un cirujano alardease de que saca más cadáveres de su quirófano que ningún otro cirujano del mundo. Hombre, no solamente declararía al hacerlo que es incompetente, es que es desalmado. Y veis cómo la trama de los afectos, la trama de las comunicaciones, la trama de lo que pasa en el aula, transita también, no solo por la mente, transita también por los corazones de los docentes y de las docentes. Y relacionado con este principio es el segundo, que quiere decir que no solamente son las emociones, son también las concepciones. Las concepciones. Imaginaos que yo tengo esta concepción de ser profesor, muy empobrecida. El profesor tiene el conocimiento, lo tiene envasado, lo tiene cerrado, lo tiene acabado, el alumno es un recipiente pasivo y la función del enseñante es echar agua de donde hay a donde no hay. Queridos colegas, si yo tengo esta concepción de lo que es enseñar y aprender, ¿qué concepción tendré de la evaluación? Bueno, ¿cuánta agua hay en la copa? Y entonces ya sé si se ha producido la enseñanza. Y si hay agua en la copa, o si no hay agua en la copa, ¿a qué se debe? Lo explicaré después. La tentación es decir que si no hay agua en la copa es porque la copa no se puso debajo, aunque el que echa el agua tenga la enfermedad de Parkinson o sea de uno de esos sádicos que lo quiere hacer difícil. O que acaso el que tiene que echar el agua tenga la botella vacía. Primera metáfora, el profesor como escanciador, la profesora como escanciadora. Pero la segunda metáfora que quiero emplear es el profesor como facilitador para que el alumno busque por sí mismo de manera autónoma y de manera persistente dónde hay manantiales de agua, porque la necesita para vivir. Y cuando encuentra agua, tiene criterios para saber si está adulterada o es potable. Y cuando encuentra agua potable, ¿qué hace con el agua? Hace surtidores, fuentes ornamentales y piscinas, piletas en el jardín de su casa, mientras se mueren de sed a 1 metro de su casa las personas, y sin compasión él destina el agua para ser solo egoísmo, sin tener en cuenta a los demás. A mí esto, queridos colegas, me desvela. Porque, mirad, lo he repetido muchas veces, fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados y enfermeras muy capacitadas en su oficio, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Sabían mucho, sabían muchísimo. Pero sus víctimas no se alegraron de lo que habían aprendido. Y sus víctimas maldijeron el día que en las evaluaciones tuvieron éxito cuando se trabajaba cómo se construyen hornos crematorios. A mí esto me parece muy importante, porque si todo el conocimiento que se adquiere en las escuelas sirviera para cómo dominar, explotar y engañar al prójimo, más nos valdría cerrarlas. Porque lo que estaríamos haciendo es hacer más sofisticada la ley de la selva.
Es decir, que cuando la selva tenía un nivel bajo de sofisticación, el más fuerte domina al más débil. Algunos, por su ingenio, por su inteligencia, por su habilidad, podían poder sobrevivir. Pero cuando los que más saben utilizan el conocimiento para engañar a los que no saben, el nivel de selva es mucho más sofisticado, es más difícil estar en la selva. Segundo principio, que tiene que ver mucho con este primero. La evaluación, más que un fenómeno técnico, es un fenómeno ético. Es decir, que importa mucho saber a quién beneficia y a quién perjudica la evaluación, qué valores construye y qué valores destruye. A mí me gustaría que en las escuelas del mundo hubiese un lema como el que vi en una universidad de la ciudad de Guadalajara, que decía: aquí tenemos que formar no a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo. Aquí tenemos que formar no a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo. Lo vais a ver este principio en dos imágenes que son, a mi juicio, muy elocuentes. Primera, esta imagen está tomada del libro ¿A quién beneficia la escuela?, de Halak. Y si yo tuviera que evaluar esta carrera y solo me fijase en la dimensión técnica, tendría que buscar un cronómetro extraordinariamente fiel, tendría que marcar las calles de una manera muy, muy precisa y poner la meta a la misma distancia de todos los corredores y hacer sonar el disparo de salida de manera que todos lo oyesen a la vez. Pero, queridos colegas, aquí hay un corredor que tiene una bola de hierro atada al pie. ¿Qué le pasa? Pues es pobre, es pobre. La familia está instalada en la pobreza, en la vulnerabilidad. Y dice Basil Bernstein, el ritmo de los aprendizajes que hace falta hoy en las escuelas es tan acelerado que hace falta una segunda escuela en la casa para seguirlo. Y el que no la tenía, ya era fracasado, fue a esta institución, le evaluaron y al evaluarlo de esta manera le hicieron otra vez fracasar. Hay otro que está acatada a la cintura, y es que ahora, en los tiempos de pandemia, pues está en una familia que no tiene conexión a la red, que no tiene computadora para seguir los procesos de aprendizaje. ¿Pero qué le importa a este corredor que el cronómetro sea fiel si él no puede avanzar? Y hay otro corredor con una estaca atada al tobillo, que bueno, pues es una persona que ha llegado a Curicó, que ha llegado a Malargüe, de Rumanía, no sabe ni una palabra de castellano, el currículum solo se desenvuelve, solo se desarrolla en castellano, no puede aprender. O un corredor que tiene el síndrome de Asperger, el síndrome de Down, una parálisis cerebral, un conflicto social, pero no hay nada más injusto que esta carrera, cuando le damos la pretensión de ser justa. Esta imagen, que muchas personas me atribuyen, aunque no es mía, lo explica también de una manera muy clara. Para que la evaluación sea justa, todos vais a realizar la misma prueba, vais a subir a ese árbol. Y aquí veis el mundo emocional también. Cuando el evaluador dice preparados, listos ya, el pájaro en un segundo está en la copa del árbol, con felicitaciones del evaluador. Pero el pez no se ha enterado de nada. Es más, si se entera de que tiene que subir al árbol, dirá que genéticamente no está preparado. Sacará la conclusión de que no sirve. Y el caracol, cuando empiece a avanzar a toda velocidad y le diga al evaluador: alto caracol, torpe, lento, sucio, pero mira dónde está el pájaro, y le pone la etiqueta, mirar la influencia de la evaluación en el mundo de las emociones. Tú no vales. ¿No vale el caracol para ser caracol? Pero la gran desgracia del caracol no es que le digan tú no vales. Es una desgracia. Pero no es la mayor. La mayor, ¿sabéis cuál es? Que se lo crea. La mayor es que se lo crea. Porque si se lo cree, él abandona. Y si no se lo cree, camina hacia el árbol y al día siguiente está en la base y al día siguiente está en la copa. Pero si él dice, es verdad, yo no valgo, abandona la tarea. ¿Y cuántas veces se ha dicho esto en las aulas?
a todo el grupo, a un grupo dentro del grupo, a una persona aislada dentro del grupo. Profecías de autocumplimiento que rompen las expectativas, que rompen la autoestima, que rompen la capacidad de superación. Y nosotros estamos ahí puestos por la sociedad para animar, para desarrollar, para impulsar, para motivar, para hacer crecer. No estamos ahí para aplastar, para destruir, para silenciar y para hundir. El mundo emocional. Tercer principio. Me parece que es muy importante esta cuestión porque el lenguaje, digo aquí, es una escalera por la que subimos a la comprensión, a la liberación, al diálogo, pero bajamos a la confusión y a la dominación y a la opresión. Y el problema no es que no nos entendamos, es que nos entendemos cuando decimos calidad, que estamos diciendo lo mismo, cuando decimos educación, que estamos diciendo lo mismo. Pero claro, es que algunos confunden educación con instrucción y algunos confunden educación con socialización, tener éxito en la cultura. Y algunos confunden educación con adoctrinamiento. Y algunos confunden evaluación con calificación o lo confunden con comparación o con jerarquización, clasificación, y utilizamos la misma palabra, utilizamos la palabra evaluación, pero no compartimos el significado. Por eso me parece muy importante que aproximemos el concepto, que aproximemos el concepto y digamos, ¿qué es un proceso? ¿Qué es un proceso? Por consiguiente, no es solamente ver qué resultados, evaluación de resultados, como pasa, por ejemplo, en el assessment. Es medición de los resultados obtenidos por los alumnos con pruebas estandarizadas y según el resultado hacemos un ranking. En mi blog encontraréis un artículo titulado Víctimas de la rankingmanía y un segundo artículo que se titula ¿Viene PISA, las pruebas PISA, del verbo pisar? Entonces, atención, estamos hablando de los procesos de aprendizaje. Recoge información rigurosa, pero ojo, para hacer un análisis preciso de esa información y emitir un juicio que permita tomar decisiones de carácter social, de carácter psicológico, de carácter pedagógico. Porque si no, estaríamos haciendo un diagnóstico inútil. Aquí pongo el ejemplo del ámbito de la salud. Tú vas al médico, le dices, doctor, quiero que evalúe cómo estoy. Bien, te hace pruebas y después de hacerte las pruebas te dice, mire usted, esto está muy grave. Oiga, doctor, ¿por qué? ¿Pero qué tengo que hacer para mejorarme? No. Yo solo le digo que está usted gravísimo. Bueno, que está usted peor que este que está al lado, que está solamente grave. Usted está peor. Oiga, pero, ¿por qué? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo mejorarme? ¿Cómo tener salud? No. Pero eso es lo que hacemos muchas veces con la evaluación. Usted tiene un 7 y usted tiene un 5. Oiga, pero ¿por qué? ¿Y cómo puedo tener un aprendizaje mejor? Pues no te lo dice porque solamente se está estableciendo un diagnóstico inútil que te permite comparar o clasificar o decir en qué puesto estás. Este principio es muy importante. La evaluación tiene diversos componentes. Hay uno que es el de comprobar si eso que tenían que haber aprendido lo han aprendido, si esas competencias que tenían que dominar las dominan, si esas actitudes que tienen que conseguir las tienen ya. Pero esto es muy complicado. Se han hecho estudios que muestran que para que haya rigor en la corrección, solo en la corrección, no hablo cómo están hechas esos ejercicios, cómo ha sido la enseñanza, si se corresponde con la enseñanza, si están bien planteados. Harían falta para que hubiera rigor 12 correctores. Alguno me dirá, en ejercicios de ciencias,
Alguno me dirá, hombre, si es un problema o está bien o no está bien. No, no, darle el mismo ejercicio a 20 profesores y veréis las discrepancias enormes. Porque uno dice, no puso kilogramos en la respuesta. Bueno, pues reprobado, para que aprenda a fijarse en que tiene que poner kilogramos o centímetros. Pero otro dice, está bien incluso la respuesta, pero yo dije que se hiciera por otro método, así que no le voy a aprobar porque no estaba atento a qué método había que seguir. Y otro dice, tiene falta de ortografía, y otro dice, se ha portado mal. En fin, que no es tan objetivo, que no es tan sencillo, que no es tan riguroso como puede parecer. Y en ejercicios de letras harían falta más de 100 correctores para que hubiera rigor. Pero existe otro componente que es el que quiero tocar ahora, que es el componente de la explicación. Cuando no han aprendido, es decir, lo que os decía antes, cuando no hay agua en la copa, ¿por culpa de quién es? ¿Qué ha pasado para que no haya agua en la copa? Y ese componente es un componente de atribución, es decir, ¿a qué atribuimos que no haya habido éxito? ¿A qué atribuimos que no haya aprendido? Y en una ocasión asistí a una sesión de evaluación de un instituto de secundaria de mi ciudad y en ese instituto la plantilla de docentes que hace la evaluación, 30, 40 docentes, pues yo les pido autorización para estar allí en la sesión y analizar, observar un componente de la evaluación, no les digo cuál. Lo que quería saber es qué pensaban del fracaso de sus alumnos. Y lo he resumido en este gráfico. Y tengo en el libro Evaluar con el corazón las expresiones literales que se dijeron en aquella sesión. Y lo único que he hecho en esta gráfica y en el libro es hacer una clasificación de las explicaciones. Y he ido poniendo en los grupos las frases de los profesores. Por ejemplo, son vagos en la parte alta. No hace nada, tiene pinta de vago. Tiene pinta de vago, igual no es, pero tiene pinta, tiene apariencia. Fijaros qué explicación. Tiene pinta de vago. Está en otro mundo, no trabaja, es vaga, etcétera, etcétera. Están en la calle, no se concentran, no estudian, no están en casa. A la salida de esa sesión me dijo un alumno, tengo un profesor que me dice muchas veces que te veo mucho por la calle. Y él me dijo, yo también le veo a él, pero a él no le digo nada. Bueno, son torpes, ninguna de las expresiones, claro, está en manos de los profesores. ¿Ves? Si son torpes, ¿qué vamos a hacer, no? Tiene que ser torpecillo porque el resto del grupo le tiene por tonto. Es muy corto, no sé cómo ha llegado hasta aquí. La consideran muy flojilla intelectualmente, es muy trabajadora, pero no llega, no tiene nivel intelectual. Esta chica no tiene materia gris, no vale para estudiar. Bien, tienen problemas. Y los problemas no tienen solución en manos de los profesores, la tienen fuera. Tiene problemas en la vista, al oftalmólogo, es un enigma, está fatal, al psicólogo, los padres están separando al juzgado. Bueno, pues que se los solucionen los problemas. Están desmotivados. Fijaros que no hay una expresión de yo no los he sabido motivar. No es, están desmotivados. Están mal preparados de niveles anteriores. No tienen técnicas de estudio como si fueran congénitas. Están todo el día en la red, en la televisión, en las computadoras, en los móviles. La familia no le ayuda, es un ambiente pésimo y el grupo es malo, aunque uno a uno pudiera salvarse. Bueno, queridos colegas, si solo se dan estas explicaciones, no hay forma de poder mejorar. ¿Por qué? Porque no hay ni una sola interpelación. ¿El currículum merece la pena ser aprendido? ¿Las metodologías son motivadoras? ¿Las relaciones son afectuosas? ¿Las evaluaciones son racionales y justas? ¿La coordinación entre los docentes es buena? ¿El clima de la institución es favorable? Porque es que si no, lo que haremos
al terminar las evaluaciones, si son vagos que estudien, si están en la calle que se recojan, si son torpes que los hagan más listos, si tienen problemas que se los solucionen, si están motivados que los motiven, si están mal preparados que los preparen, si no tienen técnicas de estudio que se las den, y así sucesivamente. Así sucesivamente. Mira, yo he trabajado mucho con médicos, en lo poquito que sé, que es cómo formar nuevos profesionales. En una de esas sesiones, un médico, asistente, ginecólogo, dijo, estábamos hablando de estas cuestiones. ¿Le puedo contar algo? Sí. Y cuenta lo siguiente. Yo había atendido el parto de una familia, de los hijos de una familia. Y pasado el tiempo, cuando ya eran adolescentes, vino ese matrimonio a verme. Y yo les pregunté qué tal los chicos, cómo va, todo, está bien. ¿Y qué les trae por aquí? Pues venimos, doctor, a instancias del profesor de matemáticas de nuestro hijo mayor. ¿Y por qué? Porque es un extraordinario estudiante, saca sobresaliente en todas las asignaturas. Y en primero sacaba sobresaliente en todas, pero en segundo, donde está ahora, saca sobresaliente en todas las asignaturas, menos en matemáticas. Y en matemáticas reprueba una evaluación tras otra. Y hemos ido a preguntar al profesor de matemáticas qué es lo que pasa. Y el profesor de matemáticas nos ha aconsejado que vengamos a verle a usted a ver si en el parto hubo alguna anomalía que explique el fracaso en matemáticas. Es decir, que en lugar de hacer la atribución diciendo ¿qué me pasa a mí? ¿Qué puedo yo mejorar? ¿Qué puede pasarle a este niño con mi asignatura? Lo que piensa es que acaso en el parto le tocaron algún punto del cerebro que hicieron inviable el aprendizaje de las matemáticas de segundo, porque las de primero las había aprobado con sobresaliente. No cabe la menor duda que si no nos hacemos preguntas, si no nos interrogamos, si no ponemos en cuestión, yo no digo que no haya nada de todo esto, y lo habrá, pero si el 100% de las explicaciones es esa, nosotros estamos condenados a las rutinas y condenados a la persistencia de nuestras limitaciones. Un pedagogo brasileño fue a dar una conferencia a profesores sobre enseñanza y aprendizaje y comenzó de una manera sorprendente, llamativa. Dijo, señores, señoras, como especialista en enseñanza y aprendizaje, he conseguido un logro extraordinario. He enseñado a hablar a mi perro y lo tengo ahí fuera esperando. Creen que es una broma, piensan que es una historia para hacerles sonreír, pero él insiste, tengo el perro aquí fuera, lo puedo hacer pasar, ustedes quieren verlo. Y todos dicen, casi como un clamor, sí queremos ver ese perro. El conferencista sale y entra con un perro asustado, aturdido, lo pone en la mesa de conferencias, se fijan todas las miradas en la boca del perro a ver si dice hola, wow, buenos días, y el perro está silencioso, calladito. Y entonces las miradas se dirigen al conferencista para que diga qué pasa con el perro, porque no habla. Y lo explica con todo rigor. Bueno, yo ya se lo he dicho. Yo le enseñé a hablar, pero es que el perro no aprendió. Es decir, que nosotros le enseñamos, pero como son vagos, están en la calle, son torpes, tienen problemas, están desmotivados, pues no aprenden. He aquí el problema. Mirad una cuestión. Voy a deciros algo. En esa sesión de docentes de evaluación hubo algunas intervenciones que no he podido reflejar en el libro. ¿Y sabéis por qué? Por vergüenza profesional. Eran unas intervenciones tan faltas de respeto a los alumnos, que no me atrevo ni a comentarlas ahora. Pero sí me da pie para deciros que enseñamos como somos y no como decimos que los alumnos tienen que ser. No hay forma más bella y más eficaz de autoridad que el ejemplo. El ruido de lo que somos los profesores y las profesoras llega a los oídos de nuestros alumnos con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos. Y me vais a
permitir, vamos a hacer a lo largo de la sesión algunas pequeñitas prácticas. Algunas están tomadas de mi libro Ideas en Acción, que son ejercicios para la enseñanza y para el desarrollo emocional. No es un libro para leer, es un libro para hacer. Son 70 ejercicios. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que dura un minuto. Para hacerlo necesito dos cosas. Primero, que liberéis las manos. De bolígrafos, de computadoras, de celulares, liberar las manos. Segundo, mirar mi imagen en la pantalla. Y tercero, vais a hacer lo que yo os voy a pedir, ¿vale? Lo que os voy a pedir es lo siguiente: cruzad los brazos. Vamos a ver. No sé muy bien lo que ha pasado. Porque no tengo imagen de todos ni de nadie. Pero lo que vi en una ocasión en la ciudad de DF, en el Distrito Federal, en México, con 5.000 profesores asistentes, fue que cuando les dije cruzad los brazos, los 5.000 sin excepción pusieron las manos detrás de la nuca. ¿Qué quiere decir? Que no hicieron lo que yo había dicho. ¿Qué hicieron? Lo que yo había hecho. Y si ese profesor que os hablaba no es capaz de respetar a una alumna en una sesión pública, eso es lo que está enseñando. Ya yo cuento que un señor tiene una huerta y cultiva frutas, vende frutas, y una noche está cenando en su casa y oye ruidos, pero no hay tormenta, no hay lluvia, no hay viento. Se sorprende y con una linterna sale a ver qué pasa. Y empieza a enfocar los árboles y no ve nada, y se va de nuevo a meter en la casa cuando ve que se mueven unas hojas de un árbol, unas ramas. Enfoca con la linterna y ve que hay un chico robando. Un chico con un saco lleno de fruta y le dice: bájate ahora mismo, devuélveme lo que me has robado, es el pan de mis hijos, ¿cómo se te ha ocurrido venir a robarme? Y el chico baja, le devuelve lo robado y el señor le dice: mira, ahora con mi celular vas a marcar delante de mí el número de tu padre y le vas a explicar delante de mí lo que estabas haciendo. Y el chico, en lugar de marcar el número del padre en el celular, mira para arriba del árbol y dice: papá, baja, y aquí hay un señor que quiere hablar contigo. Queridos colegas, ¿esa persona cuando baja del árbol puede decirle al hijo no se roba? Bueno, pues lo puede decir, pero no me negaréis que es una broma pesada. Bueno, vamos a avanzar un poco más rápido para que nos dé tiempo a hacer ese debate final con intervenciones que vosotros queráis plantearme. Bueno, la evaluación no se realiza en la estratosfera, en el vacío, se realiza en los contextos de la escuela. Hay escuelas con un contexto cultural empobrecido, con unas familias con escasas condiciones para la profundizar en lo que significa el aprendizaje, solo preocupadas por los resultados. Y en el contexto también social, en el contexto neoliberal, ¿qué marca el contexto neoliberal? Pues individualismo. ¿Cómo será la evaluación? Individualista, cada uno a lo suyo. Competitivo. ¿Cómo será la evaluación? Competitiva. Relativismo moral. Y para conseguir un buen resultado, ¿qué hace falta? Pues lo que haga falta, sea lo que sea. Obsesión por los resultados, olvido de los desfavorecidos. Bueno, y el que no tenga buenas condiciones, allá él, ¿no? Queridos colegas, yo sé que en una cultura como es la cultura en que vivimos, la escuela tiene que ser una institución contrahegemónica y los profesionales de la escuela tienen que ser profesionales contrahegemónicos. Yo sé que no es fácil dejarse arrastrar por la corriente y que es más difícil ir en contra de la corriente, pero no me olvidéis esto: solo a los peces muertos los arrastra la corriente. Y ahora estamos en otro contexto, que es el contexto de la pandemia. Me está escuchando casi con seguridad mi amigo Horacio Muros, el director de la Escuela El Molino,
Y hace poco me invitó a escribir un artículo, lo tenéis en el blog, Directores en tiempos de pandemia. Yo ya había escrito Profesores en tiempos de pandemia, y habla de la complejidad de lo que ha pasado en las escuelas, teniendo que atender el proceso de desarrollo del currículum, más los protocolos sanitarios para la evitación del contagio. No podemos estar fuera de este contexto. ¿Por qué? Porque el contexto permite entender el texto. Y no podemos ignorar que existe esa brecha digital que hace que los que ya estaban en condiciones de vulnerabilidad se hagan todavía más vulnerables. Es decir, que el contexto permite entender el texto y permite trabajar en el texto. Segunda pequeña práctica. Para esto solo tenéis que escucharme. Voy a leeros un texto. Este ejercicio está tomado de Ideas en Acción. A ver qué entendéis. A ver qué entendéis. Si alguien quiere en el chat decir, pues yo creo que se trata de esto, se trata de esto. Veréis que no es fácil. Si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una rotura en medio del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento, entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento. Está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia, entonces habría menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara, un mínimo número de cosas podrían ir mal. ¿Qué habéis entendido? ¿Qué habéis entendido? Probablemente algunos se cojan de hombros y digan, pues no lo sé, es muy difícil, no logro saber de qué va esa historia. Pero vais a ver cuando vosotros veáis el contexto, cómo todo se ilumina, cómo todo se aclara. El texto es el mismo. Antes era ininteligible, ahora es perfectamente comprensible. ¿Quién lo ha aclarado? ¿Quién lo ha iluminado? El contexto. Si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una rotura en medio del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento, entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento. Está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia, entonces habría menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara, un mínimo número de cosas podrían ir mal. ¿Qué ha pasado? Pues que el contexto nos ha permitido entender el texto. Muy importante. Y antes no sabíamos quién era el chico, ahora ya sabemos que es el chico que está haciendo una declaración de amor. Dice un pedagogo italiano, para enseñar latín a John, más importante que conocer latín es conocer a John. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus emociones? ¿Cuáles son sus disponibilidades para aprender? Ojo que esto es muy importante. ¿Para qué? Estamos haciendo evaluación casi de manera constante. ¿Para qué? ¿Para qué? Hay finalidades muy ricas, aprender, dialogar, comprender, mejorar, formar, educar. Hay finalidades pobres, bueno, clasificar, seleccionar, controlar. Hay finalidades inútiles, hay mucha evaluación que sirve para perder el tiempo y dejar de aprender. No vale para nada. Y hay finalidades espurias, hacer sufrir, torturar, angustiar, humillar, perseguir. Y entonces vamos a hacer un pequeñito ejercicio. De estas actividades, de estas funciones de la evaluación, posibles, puede haber otras que podéis añadir. Clasificar, medir, comprobar, diagnosticar, comprender, mejorar, dialogar, controlar, comparar, calificar, jerarquizar, aprender, torturar, motivar, perder el tiempo, calificar estas 2 veces, formar. ¿Cuál es la función, a vuestro juicio,
deseable de todas. ¿Cuál sería la que deberíamos buscar por encima de todas las demás, porque es la más valiosa, la más importante? Podéis escribirlo en el chat. A ver, ¿cuál es la más valiosa? Esto lo he hecho en muchos países. A ver si aparece alguna función de las deseables. Bueno, lo que habitualmente veo en esta cuestión es lo siguiente. Dice aquí, por ejemplo, profesor, dice aquí, ¿sí?, en el Doris Brenda Espinosa del colegio El Molde, dice: algunos colegios han ayudado a los alumnos con tablet, chip. Se agradece, ¿cierto? Como lo hizo el colegio Reyes Mapo, y fue una gran ayuda en el aprendizaje de los niños y apoderados. Por supuesto, por supuesto. Bueno, entonces, lo que suelo recoger aquí es lo siguiente. La mayor parte... Ahí está, ahora sí. Comprender, aprender, el diálogo, aprender, que nos corrió la ley. Comprender, mejorar, dialogar, diagnosticar, aprender, comprender, dialogar, comprender, dialogar, aprender, comprender, mejorar, compartir. Ahí estamos. Bueno, fijaros cuáles son las importantes. Ahora voy a pediros otra cosa. ¿Cuál es la más practicada en el sistema educativo en el que estás? Chile y Argentina. ¿Cuál es la más practicada, la más importante, la más presente, la más presente? Y vamos a ver lo que pasa ahora. Vamos a ver lo que pasa ahora. Yo no tengo acceso al chat, pero Rodrigo me puede ayudar. ¿Cuáles son las que aparecen ahora como dialogar, compartir, mejorar, aprender, comprender, dialogar, comprender, motivar, comprender. ¿Esas son las más practicadas? Clarificar, medir, que son las que van saliendo en el chat de cada uno. Ahora sí. Torturar. Ahora sí. Eso es. Es que las anteriores eran de la primera fase. Es que hay un desfase entre lo que nosotros estamos conversando aquí en el Zoom, maestro, y lo que va apareciendo en el chat. Entonces, si quiere, damos unos segundos y vamos a poder... Y es que esta es una cuestión que me ha parecido en todos los lugares, en España también, que cuando digo cuáles son las ideales, pues la mayoría de las personas entienden que es ideal que la evaluación sirva para aprender, para mejorar, para dialogar, para motivar, para formar. Pero cuando digo cuáles son las más practicadas, me suele decir medir, clasificar, torturar, calificar. Es decir, que aquí surge una pregunta muy importante. ¿Por qué no coinciden las ideales con las reales? ¿Por qué no practicamos más, las consideramos más valiosas? Ya sé que no va a depender todo o exclusivamente la respuesta de lo que nosotros queramos, porque estamos en un sistema que nos manda a hacer cosas. Yo empecé un año en mi clase en la universidad diciendo a los alumnos: ¿cómo os defraudaría yo como profesor? ¿Cómo os defraudaría yo como profesor? Lo voy a discutir y lo que diga de lo que me pedís que no quiero hacer, explicaré por qué. Y después yo les escribí a ellos: ¿cómo me defraudaríais como alumnos? Y yo les decía: me defraudaríais si os viese obsesionados por las calificaciones, si importase más aprobar que aprender, si no ayudaseis a los otros, si fueseis competitivos. Bueno, y cuando yo les dije: analizadme lo que yo os pido, levantó la mano un alumno y me dijo: mira, cuando hay una plaza de profesor en tu departamento, lo que se pide es la nota. No se pide si has ayudado a otros a aprender, si lo que has aprendido te ha hecho mejor persona, si has agradecido lo que te han enseñado los profesores. Y les tuve que decir con toda honestidad: vamos a hacer una comisión mixta de profesor y alumnos para respondernos a esta pregunta: ¿cómo nos defrauda el sistema a los dos? Porque efectivamente decimos que es más importante aprender que aprobar, pero después el certificado solo te lo dan si has aprobado.
De modo que la respuesta a esa pregunta de por qué no coinciden las funciones ideales con las funciones reales probablemente no se pueda responder solo desde un profesor o desde un grupo de profesores en una escuela o desde los profesores, sino que también tendrán que responder y someterse al análisis los administradores de la educación, los legisladores, los responsables, los supervisores y la sociedad. La evaluación está unida de manera inextricable, de manera indisoluble a la enseñanza. Lo sabéis perfectamente. Yo tengo un ejercicio de ideas en acción que no nos da tiempo a hacer ahora, en el que con un método de enseñanza, de trabajo, yo pido que un profesor de espaldas dicte cómo dibujar estos cuadrados tangentes en sus hojas y lo hace de espaldas sin repetir lo que no se ha oído y sin explicar lo que no se ha entendido. Voy a deciros que de 100 veces que haya hecho este ejercicio, en las 100 nadie tuvo una evaluación plena positiva. Es decir, nadie lo hizo bien. Sin embargo, después, con otra manera de enseñar, de explicar, de trabajar, les pido que dicten estos 5 cuadrados tangentes que tienen la misma dificultad que el primero, pero repitiendo lo que no se ha entendido y dando respuesta a las preguntas en lo que no se ha aclarado. Y el 100% lo hace bien. ¿Sí lo sabéis? ¿Lo sabéis? Que hay profesores con los resultados son magníficos y los mismos alumnos con otros profesores tienen unos resultados catastróficos. ¿Por qué? Porque depende de cómo es la enseñanza. Estamos hablando de las emociones en el aula. En Evaluar con el Corazón hay un capítulo, para mí, estremecedor, un capítulo en el que les pregunté a mis alumnos ¿qué os ha pasado en la evaluación? Y realmente tengo los testimonios que son estremecedores. Me hundieron, dice uno, me hundieron. Desde ese año no tengo miedo, tengo pánico a las evaluaciones. Dice otro, he vivido dimensiones negativas de la evaluación como el estrés, la inquietud, la ansiedad, la competitividad y el anhelo injusto por destacar. Tengo cientos de testimonios. ¿Qué pasa? Que habitualmente pensamos que ni los docentes ni los alumnos tenemos vida emocional una vez que entramos por la puerta de la escuela. Hace poco vi un aula que tenía una experiencia que os voy a sugerir a todos porque es muy hermosa. En el aula había lo que la profesora llamaba la libreta de los sentimientos. La libreta de los sentimientos. Allí no se escribía lo que se había aprendido, lo que había que aprender. Allí se escribía qué me pasa. Y yo recuerdo una de las sesiones en las que estuve presente, dijo la maestra, ¿quién ha escrito en la libreta de los sentimientos? Y levantó la mano una niña y le preguntó, ¿tú qué has escrito? Pues yo cuando iba ayer con estos 2 amigos para casa, en un momento determinado me dijeron, sepárate de nosotros porque vamos a hablar de nuestras cosas y tú no lo puedes oír. Y yo me sentí excluida, me sentí mal, me sentí triste. Y la maestra empezó a trabajar los sentimientos. ¿Qué pensáis de los sentimientos de esta niña? Pues que ellos tenían que hablar de sus cosas cuando ella ya no estuviera. O tenían que haberla incluido. Y uno de los niños que había excluido a la compañera dijo, yo no sabía que ella se había puesto triste, ya no lo vamos a hacer más. ¿Quién más ha escrito? Y levantó la mano otro niño. Yo he escrito que estoy muy contento porque yo no tenía con quién jugar y lo escribí el otro día en la libreta de los sentimientos. Pero ayer llamaron al telefonillo de mi casa, fulanito, 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 y me dijeron, ¿quieres venir a jugar al fútbol con nosotros? Y eso me ha dado una gran alegría, porque ver cómo trabajar el mundo de los sentimientos. Bueno, esto es una carta que le escribí al ministro de Educación de mi país cuando promulgó una ley en la que aparece la palabra evaluación 128 veces. Pero ese mismo ministro
pone más alumnos en las aulas, retira especialistas de las escuelas, endurece las condiciones laborales de los docentes y yo le escribo una carta diciendo, señor ministro, no es tan importante pesar el pollo como engordarlo, es lo más importante. Haga posible que lo engorden, no esté todo el día obsesionado con la báscula para pesar. Y después le decía y a los pollitos que no den el peso, no los tire a la basura, no los eche de la escuela, porque son los que más la necesitan. Por eso denominé a esa ley una ley cruel. Bueno, hay patologías en la evaluación, algunas de contenido. Se suele evaluar fundamentalmente a los alumnos, que son la pieza más frágil del sistema. Mientras sube la escala jerárquica, aumenta el sueldo hasta llegar al ministro, y mientras baja la escala jerárquica, aumenta la evaluación. Se suelen evaluar los conocimientos en exclusiva. Alguno dirá, ¿y qué hay más que evaluar? Pues hombre, os decía antes que si los conocimientos son utilizados para la destrucción, más os valdría no poseerlos, ¿no? Pues hay que evaluar actitudes, hay que evaluar. En Chile hay una universidad que se llama Universidad Mayor, que tiene sede en Temuco y sede en Santiago. Y tuvimos un proyecto hace unos años que se titulaba Buen profesional, profesional bueno. Decía, no nos importa solo tener buenos médicos, tenemos que tener médicos buenos, buenas personas. No nos importa solo tener buenos ingenieros, sino ingenieros buenos. Entonces hicimos un currículum de qué era lo que había que trabajar y cómo se podía evaluar esta segunda dimensión. Se suele evaluar lo pretendido y se suele evaluar frecuentemente lo negativo. Yo algunas veces, me gusta mucho poner ejemplos, digo, ¿cómo se corrige un dictado? El vejete iba apoyándose por el bastón, por la vereda, todo, palabras difíciles y todas bien escritas. Pero en la línea 12 comete una falta de ortografía y pone horas sin H. Y es ahí donde el bolígrafo sale por esta parte de la hoja y en la línea 30 otra falta, dos faltas. Oiga, y todo lo que tenía bien y todo lo que estaba bien no cuenta para nada, porque nos hemos focalizado en el error. Alguna vez hago a mis asistentes a una conferencia esta pequeña experiencia. Les muestro esto y digo, ¿qué hay aquí? Os lo pregunto a cada uno de vosotros. ¿Qué hay aquí? Bueno, pues muchas personas me han respondido un punto negro, pero no han visto la hoja blanca. No la han visto. Pues yo no he dicho qué hay dibujado en esta hoja. He dicho que hay aquí y hay una tendencia a ver el punto negro. En una conferencia se lo hice a una maestra este pequeño ejercicio, le puse un pensamiento en la hoja, la encontré 3 o 4 años después y me dijo, ¿te acuerdas que me enseñaste un folio que había un punto? Yo te dije que había un punto negro, me escribiste un pensamiento, sí. ¿Sabes dónde tengo esa hoja? ¿No? Pues le he puesto un marco y la tengo en mi clase fijada de una alcayata para no olvidarme de que en la evaluación tengo que tener en cuenta lo blanco también. Y a la hora de valorar la escuela y valorar la vida. Y en el proceso hay también algunas patologías, se suele evaluar individualistamente, jerárquicamente, competitivamente, fríamente y teóricamente. Cuando trabajábamos con los médicos, en la evaluación no les decíamos, haz una relación de las características de un infartado, de memoria. ¿Qué hacíamos? Contratar un actor, simulaba un infarto y la evaluación era que lo salvase. ¿Pero para qué? ¿Para qué quiero yo saber de memoria las características de un infartado si no lo sabe atender? Excesivamente teórica. Hace poco me mandaron un examen de un niño pequeño y con este problema. En una caja hay 10 caracoles, se escapan 2. ¿Cuántos quedan en la caja? Y el niño opera correctamente, 10 menos 2 igual 8. Pero en el ejercicio aparecía la palabra solución. Y debajo de la palabra solución, el niño escribió tapar la caja. Claro, aquí hay un problema para el examen y un problema de la vida, ¿no? Si se escapan los caracoles de una caja, ¿cuál es la solución? Tapar la caja. Tapar la caja. Bueno, este principio lo resume todos.
la evaluación, si es educativa, es no solo porque trabaja cuestiones relacionadas con la educación, sino porque educa al que la hace y al que la recibe. Aquí tenéis una gran pregunta. ¿Cómo es la evaluación de mi escuela? ¿Cómo es mi evaluación? ¿Educa al que la hace y educa al que la recibe? Bueno, aquí está el punto fundamental, que es ¿qué hay que hacer para mejorar la evaluación? A la izquierda hay un modelo que no me gusta mucho, que está muy practicado, que llamo de racionalidad técnica, para que no se asusten las palabras, el profesor, el docente como ejecutor o aplicador. Aquí las piezas importantes son los investigadores que no dan clase, que ganan más dinero que los que dan clase, que tienen más jerarquía epistemológica que los que dan clase, y son capaces de diagnosticar y comprender lo que pasa con la evaluación. Se lo cuentan a los políticos prescriben y tú serás un mejor docente en la medida que mejor ejecutes, que mejor apliques lo que los políticos han mandado según lo que los investigadores habían descubierto. Mecanismo que obedece a dos principios. Como no lo saben hacer hay que explicárselo y como no lo quieren hacer hay que mandárselo. No apoyo este modelo. Apoyo el modelo de racionalidad práctica porque es más profesionalizador, porque la pieza clave es el profesor. Y él es capaz de diagnosticar, de comprender y de decidir. ¿Y qué hace el político? Le da las condiciones. Le da las condiciones, la formación, el número de alumnos, el sueldo, el tipo de escuela, un tipo de director estimulante. Y aquellos investigadores que eran tan importantes en el primer modelo, aquí, bueno, pues tienen un valor, un papel secundario, que es el de asesorar. Y de aquí viene lo que yo llamo los 4 triángulos de la mejora: estrategia, contenido, requisitos y ámbitos. Es la indagación, la investigación de los profesionales sobre sus propias prácticas para comprenderlas y transformarlas en su racionalidad y en su justicia. ¿Eso a qué lleva? Al perfeccionamiento. ¿Eso a qué lleva? A la innovación. ¿Hay otros métodos de perfeccionamiento? Sí, muchos cursos. Si acaso alguno, mañana o pasado, cuando el próximo día que vayáis a la escuela os dice, ¿fuisteis a la conferencia del profesor Santos Guerra? Sí. ¿Y qué hablo de evaluación? ¿Y ahora qué vas a hacer? Dice, no hombre, no, ¿cómo hacer? Si acabó a las 11:30 de la mañana. Eso acabó ya el día 4. Entonces, ¿para qué era? ¿No era para la escuela? Perfeccionamiento e innovación, es decir, que se den los cambios, las mejoras. ¿Qué hace falta mejorar? Ojo, no solamente las prácticas, las concepciones, por eso hemos hablado de 11 principios, y las actitudes. Sin un vértice no hay triángulo. Hay profesores que dicen, yo ya estoy convencido de que los alumnos tienen que autoevaluarse. Cambió un vértice, vale. Y le pregunta, ¿lo haces? Dice, no, este año no, que tengo unos alumnos y unas alumnas muy malos. Bueno, pues entonces da igual que haya cambiado la concepción. ¿Qué hace falta para que esto suceda? Querer, verbo de la derecha, querer. Si este falla, falla todo. Saber, hay personas que creen que no hace falta saberes específicos para ser profesor o evaluar. Y las condiciones que es poder. Y en vuestros países yo hago mucho hincapié en esto. Porque si quiere y sabe pero no puede, no hay triángulo. También es cierto que si quiere y sabe pero no quiere, no hay triángulo. Y aquí tiene que estar la familia, tiene que estar la institución educativa y tiene que estar la sociedad. Y ahí viene la propuesta. Hay que interrogarse, hay que cuestionarse. Y esto que os estoy proponiendo no es una entelequia, lo he hecho muchas veces. Hay que hacerse preguntas, qué sentimientos tienen los alumnos, por qué fracasan estos alumnos, qué pasa con las familias cuando reciben las evaluaciones, cómo participan los alumnos en la evaluación. Las tareas de la evaluación son las más ricas o las más pobres, porque tal como sean las tareas de la evaluación, así es el aprendizaje para tener éxito en la evaluación. Hay que interrogarse, hay que cuestionarse, hay que poner en tela de juicio. La duda es un estado incómodo, la certeza es un estado intelectualmente ridículo. Hay que compartir las preguntas porque estamos hablando de una escuela, de una institución. Yo digo que no hay alumno que se resista a 10 profesores que estén de acuerdo. Hay que darse respuesta a las preguntas no con intuiciones, suposiciones, aproximaciones, creencias,
sino con el rigor de lo que pasa. Esto genera comprensión, esto nos lleva a tomar decisiones. Cuando hicimos esto en una escuela, el grupo que trabajó qué pasa con las evaluaciones cuando llegan a las familias, y como resultado de esa investigación se hizo un informe y de ahí tomamos decisiones. Por ejemplo, mandar una carta a los padres que se titulaba ¿Cómo leer educativamente el informe de evaluación de su hijo o de su hija? Venga a hablar con nosotros cuando no lo entienda, o aunque lo entienda. Dele ejemplo a su hijo dentro de la casa. Cuando vaya con él por el campo y le pregunte qué árbol es este, no le diga qué más da qué árbol es, porque después ¿por qué se tiene que aprender la flora de Oceanía? Si tiene 2 hijos, no los compare. Lo que vimos en la investigación lo tratamos de solucionar con las decisiones. Es muy importante escribir sobre las prácticas, porque ese pensamiento caótico y errático que tenemos, cuando tenemos que escribir, lo tenemos que ordenar, tenemos que argumentar, lo tenemos que estructurar. Estoy plenamente convencido de que las muchas personas que me escucháis hay experiencias magníficas de evaluación. Me juego la mano izquierda y hasta con el reloj, a que es verdad. Y no lo pierdo. Pero no me juego la mano derecha sin el reloj a que esas experiencias están escritas. Pues no. Que escriban los académicos, que escriba Santos Guerra, pero si lo que escribís vosotros es más valioso, porque está hecho desde la práctica, desde la experiencia. Y eso, al difundirlo, permite crear plataformas de debate, genera compromiso, genera emoción, genera el sentimiento de no estar solo, genera entusiasmo, genera... Y para que eso sea posible, el último verbo es exigir las condiciones que se pueda hacer eso, y no tanta burocracia y tantas cosas inútiles. Bueno, 3, ya nos quedan solo el 3 y el 4. Esto voy a ir muy rápido. Mirad, a mí me parece que estas 3 palabras, evaluación continua, evaluación cualitativa, evaluación invisible, son muy importantes. Evaluación continua no quiere decir que hagamos exámenes continuamente. Significa que en la observación del proceso de aprendizaje vamos viendo muchas cosas. ¿Dónde están las dificultades? ¿Qué es lo que está aprendiendo? ¿Qué es lo que no está aprendiendo? ¿Por qué no lo está aprendiendo? Y por fenómenos tan complejos como los aprendizajes no se pueden meter en casilleros tan simples como los números. Y cuando hablo de evaluación invisible, hablo de una evaluación que no intimida, que no genera estrés, que se hace casi sin percibir que se está haciendo evaluación. Muy importante es que los instrumentos que utilizamos sean variados, que sean sensibles para captar la complejidad y adaptados a 2 cosas, al contexto y adaptados a los evaluados y a las evaluadas. Muy importante la autoevaluación. Me decía un niño en Chile, en una aula de Santiago, un colegio en el que pregunté, ¿hacéis autoevaluación? Y dijo un niño, sí, hombre, como que vamos a ser nosotros capaces de adivinar la nota que nos va a poner el profesor. Es decir, que ellos entendían que la autoevaluación era una capacidad adivinatoria de conocer cuál era la calificación indiscutible de su profesor o profesora. Es decir, la cultura de la autoevaluación no existía. Y es muy importante, porque el alumno sabe lo que ha aprendido y lo que no ha aprendido, sabe dónde ha encontrado las dificultades, sabe el esfuerzo que ha hecho. Y cuando hay heteroevaluación o coevaluación, es muy importante la participación del alumno, al que hay que empoderar en los procesos de evaluación. Él puede fijar criterios con el profesor, al menos conocerlos y discutirlos, puede dialogar sobre la aplicación de esos criterios y discutir una vez que se han aplicado y ver qué resultado han tenido. En una ocasión
pregunté en mi clase de evaluación, levanten la mano los que se han sentido evaluados injustamente alguna vez. Todos. Levanten la mano los que se han sentido evaluados injustamente, cuántos se han dialogado con los profesores, y había 3 o 4. Y pregunté a los demás, ¿por qué no? ¿Tienen miedo? ¿Piensan que va a ser peor? ¿Piensan que se va a enfadar el profesor? Uno dijo, una vez fui a ver si estaba bien corregido un ejercicio porque necesitaba 3 décimas para aprobar, y resulta que salí sin 4 puntos de esa entrevista. Porque reaccionó el profesor de una manera muy negativa. Es que además es importante para aprendizaje. ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Cómo lo podía haber hecho? ¿Por qué he tenido este resultado? Eso es lo que permite al profesor aprender y al alumno aprender. Uno a enseñar o a asesorar y otro a aprender. Ojo cuando ha habido situaciones de enseñanza online y existe la tentación de evaluar de lo que habría que haber aprendido, pero no de lo que realmente se ha trabajado. Por eso yo creo que es muy importante la flexibilidad. Esto es muy importante. ¿Qué tareas privilegia la evaluación? ¿Las más complejas o las más simples intelectualmente? Doyle le dice, en un aula puede haber tareas memorísticas, repetir sin comprender. Algorítmicas, comprensivas, analíticas, comparativas, opinión, creación. ¿De dónde a dónde están ordenadas estas tareas? Todo el mundo me dirá, de menos complejas a más complejas. Todas necesarias, también la memoria, porque estamos hechos de memoria. Yo no estoy contra la memoria. Estoy contra el aprendizaje repetitivo, memorístico, de aprender como papagayos las cosas, de no entender. Me decía una profesora de Mendoza que un niño estaba preparando su examen de lengua y estaba leyendo el verbo ser es un mero atributo del verbo principal. Bueno, y el niño cuando llega a la palabra mero no sabe lo que es. Y sin contextualizarle a su papá, se levanta y pregunta, papá, ¿qué es mero? Y el niño dice, ¿mero es un pescado? Y al día siguiente, en la evaluación, le preguntan qué es el verbo ser y él contesta, el verbo ser es un pescado, es un mero, no entiende. Es un aprendizaje sin consistencia, porque eso que se aprende se olvida muy fácilmente, porque no tiene contenido, no tiene significado. Tareas algorítmicas. Yo tengo una colección de anécdotas sobre evaluación infinita. Algorítmicas es aprender los pasos sin entender, comprender, analizar, comparar, opinar, crear. Mientras más ricas sean las tareas, así será el proceso de aprendizaje. Y si la evaluación estamos diciendo que permite aprender a profesores y alumnos, también será importante y necesario evaluar cómo es, pero para aprender, para mejorar. Y aquí hay una cuestión. Yo creo que la repetición está más que demostrado que no es muy eficaz. Ni psicológicamente, porque la persona se pone una etiqueta de repetidor, ni para el proceso siguiente de recuperación. Por eso mi consejo o mi planteamiento es siempre la promoción, pero con garantías de apoyo. La promoción, pero con garantías de apoyo. Y lo que os decía antes para las evaluaciones, lo digo para el próximo curso. Habrá que partir de donde se está, no de donde se debería haber estado, o donde se debería llegar. Hay una última cuestión, antes de entrar en las consideraciones finales y empezar nuestro debate. Los jefes tóxicos son muy perniciosos en las instituciones, contra ellos se estrellan todas las innovaciones, las malas condiciones. La fagocitosis de los investigadores, que es un mecanismo que seguro que conocéis porque se da en todas las instituciones,
un mecanismo mediante el cual el que no quiere hacer nada mata, devora, fagocita al que quiere hacer algo. La rutina, que es el cáncer de las instituciones, cómo hacemos la evaluación, como el año pasado, como todos los años. La descoordinación, el clima institucional enrarecido. Hay instituciones en las que hacer una propuesta de mejora se acoge con un aplauso y hay otras en que se acoge con un silbido. La burocracia, la perversión de la meritocracia es que para ser buen profesor solo haga falta acumular certificados, pero no ser mejor profesor. A mí me parece que es muy importante qué dicen los alumnos, qué dicen los colegas, qué dicen los directivos de ese profesor, qué dicen los padres. Me decía un director de Alicante, me preguntó en el verano un padre y una madre si se sabía ya quién era el tutor que iba a tener el hijo el año siguiente. Y dijeron, sí, ya se sabe. ¿Podemos saber quién es el del nuestro? Y dice el director, cuando le dije a los padres el nombre del tutor que iba a tener, los papás se echaron a llorar. Igual tiene 40 certificados. Yo digo que se mide cuán bueno es un profesor en algunos países por el ángulo que forman los certificados debajo del brazo. Y algunos van así por la escuela. Pero los alumnos dicen que a ver cuándo se jubila o si no se pone enfermo nunca. Y, ojo también a dificultades personales, el pesimismo. Esta es una actividad, la enseñanza, intrínsecamente optimista, porque parte del presupuesto de que el ser humano puede aprender, puede mejorar. De modo que es tan consustancial el optimismo a la educación como mojarse para el que van a dar. Sin optimismo seremos buenos domadores, pero nunca buenos educadores. La pereza, si pudiendo no hacer nada, ¿por qué vamos a hacer algo? Porque vamos a esforzarnos. El desaliento ante los fracasos, el desamor, el individualismo, el fatalismo, el cansancio. Cuando hablaba de la fagocitosis, aquí la tenéis reflejada en una pequeña imagen. Profesor A, un profesor innovador, espero que todos los que me escuchéis estéis en esta categoría. Profesor B, un profesor que no quiere hacer nada, mercenario, solo le importa el sueldo, al final el mes. Y el A le dice al B, vamos a hacer, es mejor que, porque el B no quiere hacer nada. Pero el B no puede destruir el signo mejor que, porque no puede argumentar que lo que él quiere hacer es mejor que lo que quiere hacer el A, porque no quiere hacer nada. Y en lugar de destruir el signo mejor que, trata de destruir al que hace la propuesta. Aquí tenéis 5 rayos, yo he descrito 25, todos los he visto en tormentas de escuela. El rayo rojo, no hagas caso a la que tiene problemas afectivos, dice el B. Está tarao. El rayo gris, lo van a pagar, lo van a certificar, ¿no? Entonces, ¿por qué lo quieres hacer? Le atribuye intenciones espurias. A la le pasa lo que a aquel soldado del que dicen que cavó una trinchera tan profunda, que le declararon desertor. En la edad es otro rayo, si es un jovencito el A, el B ironiza sobre él y le ridiculiza, y de este es tonto, todavía no ha aprendido. Me preocupa más el rayo inverso en que el B es el jovencito y el A es un veterano. Y el B ya se ha quemado y no ha visto ni el humo. Ya está cansado y tiene 23 años. Otro rayo es la ironía, es decir, te van a hacer un monumento, te van a hacer un homenaje a los padres, te van a poner una placa, te van a dar la tiza de oro. Otro rayo es poner un etiquetado, bueno, pues en Chile será, pues cállate, este es el A es piñerista, ¿no? O lo que sea, ¿no? O el A es radical, ¿no? En Argentina. Y ahí están el C, el D y el E, y yo voy a deciros una cosa, sed A y jubilaros de A, porque vais a ser más felices, vais a trabajar más, pero vais a ser más felices. ¿Qué le pasa a los B? Pues algunos son B porque nunca nadie ha creído que puedan estar entre los A, e invitarlos a participar, a comprometerse. Y si no podéis, porque muchos no se dejan, siempre es posible hacer lo que decía Voltaire. No hay mayor venganza sobre nuestros enemigos que la de que nos vean felices. Bueno, y hemos llegado al punto final.
Estábamos atravesando una crisis verdaderamente traumática, que no acaba nunca, una ola y otra ola y otra ola y otra ola. Estamos viviendo una situación sanitaria de gran complejidad, llena de incertidumbre, llena de miedos, con muchos muertos que mueren en soledad. La economía se está resquebrajando en todo el mundo. Y en mi blog yo he escrito 5 o 6 10 o 15 artículos sobre el coronavirus. Uno de ellos se titula La cruel pedagogía del virus. Hay también un homenaje a los docentes por este tiempo que estamos viviendo. Y precisamente el próximo sábado voy a dedicar el artículo al homenaje a la docencia, a los profesionales de la escuela, y probablemente lo titule Maestros y Ministros, porque el ministro viene de minus, el que se dedica a cosas sin mucha importancia, y magíster, maestro, viene de magis, lo más importante. Bueno, por eso digo que deberíamos convertir la crisis en una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De aprender a ser mejores, de aprender a valorar las cosas, de aprender a valorar a las personas, de aprender a superar la dificultad, de mantener el optimismo en la adversidad, de superar el desaliento ante los errores y los fracasos. Y, a pesar de las circunstancias, intensificar la concepción colegiada de la formación. Cuando hablo de las dificultades, de los desalientos, siempre pienso en una fábula que da título a uno de mis libros publicado por Homo Sapiens, La estrategia del caballo y otras fábulas para trabajar en el aula. La estrategia del caballo es una de las fábulas que tengo en ese libro, que cuento en ese libro, y hablo de una familia que tiene un caballo que se pierde, que después de muchas horas de búsqueda lo encuentran caído a un pozo, y el caballo es tan viejo, el caballo es ya muy mayor, el pozo es tan profundo, la familia es tan pobre que decide no sacarlo y cegar el pozo para que no sea un peligro para los viandantes y aliviar la larga agonía del caballo. Van con palas, echan tierra sobre el caballo y el caballo, al recibirla en el lomo, la sacude, cae a sus pies y sube de nivel. Le siguen echando tierra, la sacude, cae a sus pies y sube de nivel. Le siguen echando tierra, él la sacude, no se queda inmóvil, no se queda lamentando su suerte, maldiciendo su suerte, de tal manera que sube, sube, sube y sale trotando en libertad. Las paladas de tierra que pretendían sepultarlo, él las convierte en una escalera para la liberación. Queridos colegas, ¿va a haber gente que cabe pozos en vuestra vida? Sí, personal y profesional. ¿Va a haber gente que eche tierra sobre vuestras espaldas? Sí, pero a vosotros nadie os podrá arrebatar la estrategia del caballo. Vosotros podéis aprender que con 2 signos menos se puede hacer un signo más. Fracasé 2 veces, pero me fortalecí. Tuve 2 errores, pero me hice mejor persona. Tuve 2 problemas, pero aprendí humildad. Y tenéis que construir, a medida que pasan los días, un futuro profesional, un desarrollo profesional positivo. No hay señal más clara de inteligencia que desarrollar la capacidad de ser felices y de ser buenas personas. Y eso está fundamentalmente dependiendo de las manos de cada uno. Ved esta metáfora, que voy a terminar en 2 minutos, que es una metáfora contra el fatalismo. Paulo Freire decía que el fatalismo, la desesperanza, es un enemigo frontal de la educación. Porque la educabilidad se rompe en el momento que pensamos que el otro no puede aprender y que nosotros no podemos ayudar a conseguirlo. Es decir, está en nuestras manos tener un desarrollo profesional positivo o negativo. Y vosotros lo veis a una cuarta que separa 2 aulas. De un lado de ese tabique hay un profesor entusiasmado, feliz, y del otro lado, que hace felices a todos los demás, y del otro lado del tabique, 20 centímetros, hay un profesor
amargado que hace desgraciados a todos los demás. Había un viudo que vivía con sus 2 hijas curiosas e inteligentes. La niña siempre hacía muchas preguntas, algunas de ellas él sabía responder y otras no. Como pretendía ofrecerle la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía a todas las preguntas sin ni siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces una de ellas apareció con una linda mariposa azul que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré, y así cualquiera que sea su respuesta será una respuesta equivocada. Las 2 niñas fueron entonces al encuentro del sabio, que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa azul, dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: depende de ti, ella está en tus manos. Así es nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. No debemos culpar a nadie cuando algo falle, porque somos nosotros los responsables por aquello que conquistamos o no conquistamos. Nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa azul, nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. Y el último punto es relacionado con algo que he dicho ya un par de veces y que tiene que ver con el título del Congreso: las emociones en el aula. Los niños sí necesitan nuestros conocimientos, necesitan nuestras destrezas, pero lo que necesitan sobre todo los niños y las niñas de los padres y las madres y de los profesores es la seguridad de que estamos a su lado. En Concepción de la Sierra, una ciudad de Misiones muy pequeñita, en una escuela humilde, en un armario desvencijado, vi una carta de un niño argentino que he reproducido en el libro Arqueología de los sentimientos en la escuela, publicado en la editorial Bono. Es una carta tan hermosa que le dije a la directora: ¿puedo hacer una fotocopia? Son 10 puntos, pero mirad el último punto lo que dice. Le escribe el niño a su maestra de una escuela rural: ven a mi casa a visitarnos, mi perro no te hará daño, él sabe que me quieres. Él sabe que me quieres. Y yo lo digo muchas veces, los niños aprenden de aquellos profesores a los que aman.